Libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Padre, gracias por tu palabra, que ella es bendita. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo que milagros se están liberando en esta mañana. Yo creo que bendiciones se están liberando en esta mañana. Yo creo que cosas maravillosas se están liberando en esta mañana a causa de la unción, de la atmósfera que hay en este lugar. Porque dice la palabra que donde se congregan los hijos de Dios, ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Y quiere decir que si estamos congregados en tu nombre, aquí hoy tú estás enviando bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Siéntate y regálame los próximos minutos. Trataré de no ser muy extenso, pero quiero hablar lo que el Espíritu Santo me ha estado ministrando sobre este verso en las pasadas semanas. Y usted dirá, ese verso yo lo conozco, suena muy poderoso y suena maravilloso, y cuando escuchamos un verso como este nos emocionamos porque decimos, wow, Dios está diciendo que tiene planes gloriosos para mí. Y yo no sé si a usted le pasa, cuando usted lee textos como este, Azulma, uno dice, wow, mira qué maravilloso, mira qué poderoso lo que Dios me está diciendo. Dios me está diciendo que me está prometiendo planes gloriosos, un futuro esperanzador, dice en otra versión. Dios me está diciendo que tiene cosas grandes para mi vida, y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Solamente 5 personas lo creyeron. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas gloriosas para su vida? ¿Cuántos saben que Dios tiene cosas poderosas? Y cuando leemos textos como este, nosotros decimos, wow, qué poderoso, qué maravilloso. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de ver el texto y no analizarlo en su contexto. Aleluya. Muchas veces vemos el verso y no lo analizamos en su contexto. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquel momento? ¿Qué era lo que estaba pasando en aquella situación? Y para poder entender el contexto de lo que Dios quería ministrar, tenemos que entender lo que estaba pasando en ese preciso momento. Lo que estaba pasando en ese preciso momento, pastora Aida, es que el pueblo de Israel estaba pasando por una tribulación, estaba pasando por un proceso, estaba pasando por un momento difícil. ¿Cuántos han pasado de esos momentos en su vida? Aleluya. Santo. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento de angustia, por un momento de dolor, por un momento difícil. Y ahí es donde usted comienza a analizar el texto y comienza a decir, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Israel estaba pasando por uno de sus peores momentos y Dios les está diciendo, confíen porque mi plan es mejor que lo que ustedes están pensando? Porque vemos que cuando se desarrolla la trama de esta situación, el pueblo de Israel estaba pasando por un proceso de cautiverio. Diga conmigo, cautiverio. El pueblo de Israel tenía un gran problema, que es el mismo problema que muchas veces usted y yo tenemos. Es el problema de los ciclos. Diga conmigo, los ciclos. Los ciclos son dañinos en nuestra vida. Y el problema de los ciclos es que muchas veces los atravesamos y no nos damos cuenta. Diga conmigo, ciclos. Los ciclos en la vida son esas etapas repetitivas que muchas veces nosotros atravesamos. Y muchas veces, usualmente, cuando vienen esas etapas repetitivas en nuestra vida, el error que nosotros cometemos es que siempre reaccionamos de la misma manera. Siempre caemos en la misma trampa. Siempre caemos en la misma situación. Siempre nos tropezamos con la misma piedra.
Y el pueblo de Israel le pasaba lo mismo, porque el pueblo de Israel era un pueblo que Dios lo quería llevar a la libertad. Dios lo quería hacer un pueblo autónomo. Dios lo quería llevar a ser un gobierno poderoso, un pueblo poderoso. Pero el problema es que el pueblo de Israel, cuando Dios le prometía, cuando Dios le hablaba, cuando Dios le enviaba un profeta para mostrarle los planes que Dios tenía para él, el pueblo de Israel se emocionaba, sacudía el moño, daba 4 zapatazos, hablaba lengua, sica manda aquí y sica no manda nada. Entonces ellos se emocionaban y que fue Yamín. Entonces el pueblo de Israel se emocionaba y decía: wow, Jehová nos vino a ver, wow, Dios me habló, ay, el profeta me habló, ay, qué lindo, el profeta me dijo cosas lindas, Dios me habló a través del profeta. Y el pueblo de Israel se emocionaba como usted hace a veces. Pero después de que el profeta le hablaba al pueblo de Israel, ahí empezaban los problemas. Muchas personas se emocionan cuando Dios le da una palabra profética, pero la realidad es que nosotros muchas veces no nos preparamos para entender que cuando recibimos la palabra profética, ahí es que empiezan los grandes problemas. Aleluya. Ahí es donde empiezan los problemas más grandes. Porque el día que Dios te dice te voy a levantar, el diablo también se te levanta. El día que Dios te dice te voy a usar, el diablo te va a tirar con todo. El día que Dios te dice te voy a utilizar como profeta, te llevaré a las naciones, haré esto, haré lo otro, se levanta el diablo de la manera que menos tú te lo imaginas. Pero el problema que tenía el pueblo de Israel era que cada vez que recibía una palabra profética, cada vez que Dios le hablaba, ellos se emocionaban. Wow, Dios me vino a ver, Dios me vino a hablar, Dios escuchó nuestro clamor. Y comenzaban a caminar de acuerdo a los estatutos, comenzaban a caminar de acuerdo a la palabra. Estaban un tiempo caminando, pero entonces sucedía algo. Pregúntame qué era lo que sucedía, dígame qué es. Lo que sucedía era que después que Dios les entregaba una promesa, después que Dios les entregaba una palabra, venía una de las partes más difíciles del evangelio, que es esperar. Es aprender a esperar. ¿Y qué sucede? Que el pueblo de Israel tenía la mala costumbre de ser impaciente. Yo sé que aquí no hay gente impaciente en esta mañana, ¿verdad que no? ¿Verdad que usted sabe esperar? Dígale al que está a su lado: aprende a esperar. A veces el milagro se va a tardar, pero aprende a esperar. El pueblo de Israel se le hacía difícil esperar. Por eso vemos que cuando estaba en el monte Sinaí, Moisés subió a buscar las tablas. Y mientras Moisés estuvo allá arriba, los historiadores, los eruditos dicen que estuvo alrededor de 40 días allá arriba. El pueblo de Israel se impacientó. El pueblo de Israel se desesperó. Cabe señalar que Moisés estuvo 40 días aproximadamente en ese monte separado, hablando con Dios, recibiendo la ley, recibiendo las tablas. Y fueron los mismos 40 días que el pueblo estuvo en la falda de la montaña desesperado. Cabe señalar que mientras Moisés estaba en la presencia 40 días, el pueblo estaba abajo desesperado 40 días. El número 40 representa en la Biblia número de proceso. Por eso el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Por eso Moisés estuvo allá arriba 40 días. Por eso el diluvio duró 40 días. Y así mismo vemos que en la Biblia el número 40 representa el número de proceso. El detalle es que mientras Moisés estaba siendo procesado en la presencia, el pueblo de Israel estaba siendo procesado, pero estaba desenfocado. Lo peor que le puede pasar a un creyente es desenfocarse en su proceso. Vuelvo y te lo repito: lo peor que le puede pasar a un creyente es desenfocarse en medio de su proceso. Dile al que está a tu lado: no te me desenfoques aunque esté siendo procesado. Entonces el pueblo de Israel tenía la costumbre de ser impaciente. Por esa razón, cuando primero Dios le hablaba a través del profeta, le revelaba sus planes, el pueblo se emocionaba. Y el pueblo se emocionaba y comenzaba a caminar en los estatutos de Dios. Hago un paréntesis: en el evangelio no se camina por emoción, se camina por convicción. Porque tus emociones cambian de acuerdo a las circunstancias, pero tus convicciones son inconmovibles.
Aleluya. Por esa razón, cuando el pueblo de Israel se sentía bien, caminaba bien. Cuando se desesperaba, se desenfocaba. Porque por eso es que hay gente que mientras están emocionados caminan bien, pero cuando viene el proceso, adiós, ¿por dónde cogió? Porque hay gente que dependen de la emoción para caminar en el reino. Y aquí no se camina por emoción, se camina por convicción. Entonces, el pueblo de Israel, como caminaba por emoción, el pueblo de Israel recibía la palabra, el pueblo se emocionaba, comenzaba a caminar de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a los principios. Pero ¿qué pasa? Que como Dios sabía que el pueblo de Israel estaba caminando con un espíritu y un corazón incorrecto, Dios los procesaba. Pastor, ¿y cómo Dios los procesaba? En la espera. Tú sabes de cuán fuerte y cuán sólida está tu fe cuando tienes que aprender a esperar. ¿Y qué pasa? Que cuando el pueblo de Israel se desesperaba, ahí caían en el paganismo. Caían en darle la espalda a Dios. Por eso mientras Moisés estuvo allá arriba en el Sinaí, ellos acá se desesperaron, le dijeron a Aarón, este no va a volver. Porque el problema que hace un desenfocado en medio del proceso es comenzar a invalidar la palabra de Dios. Si Moisés dijo, yo voy a volver, él iba a volver. Pero entonces a esta gente, como se desenfocó, le dijeron a Aarón, Moisés no va a volver. El problema de una persona que se desenfoca en medio de un proceso es que comienza a cuestionar lo que Dios le dijo. Comienza a cuestionar lo que Dios está hablando sobre su vida. Comienza a cuestionar lo que Dios está hablando sobre su matrimonio. Comienza a cuestionar lo que Dios está hablando sobre la iglesia a la que asiste. Comienza a cuestionar lo que Dios está hablando sobre su vida. Todo lo de Dios comienza a cuestionarlo. ¿Y qué fue lo próximo que hizo el pueblo de Israel? Construyó un becerro de oro. ¿Y qué pasaba? Que cada vez que el pueblo de Israel construía dioses paganos, levantaba altar a dioses paganos, Dios permitía que viniera un cautiverio sobre ellos. Por eso los sirios, por eso los egipcios, y por eso Dios a cada rato permitía que ellos pasaran por cautiverio. Pastor, pero Dios es malo. No, no es que Dios es malo. Es que yo les enseñé hace unos meses atrás que muchas veces, para que tú logres entender la condición en la que está tu espíritu y en la condición en la que está tu alma, Dios tiene que exteriorizar lo que tú estás haciendo y cómo tú estás por dentro. Entonces Dios permitía que se exteriorizara el problema del pueblo de Israel de pasar por un cautiverio, porque por dentro estaban atados. Y en este momento, cuando el profeta escribe esta carta, el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo de cautiverio. Los babilonios los habían cautivado, los habían tomado como prisioneros, y había un grupo que se habían quedado con ellos, otros los enviaron al exilio. Pero entonces Dios viene y le da una palabra al profeta Jeremías, y le da la palabra que está en el libro de Jeremías capítulo 29, que es más extensa que este verso. Entonces el profeta comienza a escribir, y el profeta envía el mensaje, envía la palabra al pueblo que estaba cautivado por Babilonia y al pueblo que había sido la otra parte del pueblo que había sido exiliada. Entonces el profeta les dice de parte de Dios, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces conocemos del profeta Jeremías, que a Jeremías le decían el profeta llorón, y le llamaban de esa manera porque las palabras proféticas no eran bien vistas.
Y muchas veces nosotros en nuestro tiempo recibimos palabras que a veces nos sacuden y nos confrontan, así como las palabras que Dios le daba a hablar al profeta Jeremías. ¿Por qué razón? Porque usualmente cuando Dios te da una palabra profética, Dios te da una palabra profética distinta a tu realidad. O sea, ¿cómo era posible que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel de un futuro glorioso, de unos planes maravillosos, cuando estamos pasando por un momento de cautiverio? Cuando estamos pasando por un momento de crisis, cuando estamos pasando por un momento de dolor, ¿cómo es eso posible? Y muchas veces la palabra profética que Dios te da es muy distinta a tu realidad. Porque mientras tú estás viendo tu presente, Dios está viendo las cosas desde la eternidad. Tú estás viendo el problema de hoy, pero ya Dios te vio cómo todo iba a terminar. Y Dios vio que si tú crees en Él, todo estará bien. Ahora, pero como te decía al principio, la parte de los ciclos. ¿Qué tiene que ver eso con el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel vivía ciclos. Diga conmigo, ciclos. Y ese ciclo del que yo te hablé, que Dios le hablaba, Dios le mostraba, ellos comenzaban a caminar, se emocionaban, tenían que esperar, no veían la respuesta. En el momento dado que ellos querían, se apartaban, le daban la espalda a Dios y un pueblo los cauterizaba. Dios venía, mandaba otro profeta, ellos se arrepentían, buscaban a Dios nuevamente, Dios los libertaba, pero en ese tiempo volvían, le daban la espalda a Dios y volvió, y estaban todo el tiempo en ese ciclo. Estaban todo el tiempo en ese ciclo. Y muchas veces nosotros vivimos de esa misma manera. Vivimos en ciclos. Pastor, háblame de algunos de los ciclos que vive la gente. Claro que sí, para que entiendas de lo que te estoy hablando. Hay hombres y hay mujeres que, por ejemplo, se la pasan buscando novio, buscando novia. Yo sé que esa gente no la hay aquí, eso pasa en Vieques. La gente de aquí no hace eso. La gente de aquí, los que están solteros, ¿verdad que sí? Diantre. No se maten por decir que sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que dice, pastor, pero es que a mí siempre se me pegan los mismos hombres. Siempre me cojean de la misma pata. Sé que Jehová está hablando por ahí. Es que a mí se me pegan siempre las mismas mujeres. Vamos a analizar la situación. Es que todas las personas que te escriben, tú le pelas el diente. Ahora sí. Es que todas las personas, es que tú lo estás buscando. O tú estás todo el tiempo esperando a que llegue. Mientras tú sigues utilizando el mismo método, se te va a seguir pegando la misma gente. Sigo. Ciclos, diga conmigo ciclo. Estoy yendo a la iglesia. Comienzo a servirle a Dios. Comienzo a motivarme. Y comienzo, y Dios me habla, y me habla, y profeta viene, y profeta va, y todo el mundo me da una palabra, y yo emocionado y tremendo. Pero entonces recibo un ataque del infierno, recibo un ataque mortal, me aparto de la iglesia, me salgo de los caminos del Señor. Entonces mi vida como que se vuelve un caos. Pero entonces cuando el diablo logra el cometido de sacarme de la iglesia, todo comienza a su nivel. El problema se va acabando, todo se va acabando, como que pareciera que el problema era ir a la iglesia. Entonces, el problema se acabó. Pero entonces pasan un par de meses, o pasa un año, pasan varios años, vuelvo a la iglesia, vuelvo a lo mismo, y vuelve Dios a hablarme, y me motivo, y y me están profetizando y me están hablando. Pero entonces vuelve el diablo, me lanza otro ataque, y vuelvo y me salgo. Ciclos. Entonces los problemas bajan a su nivel, como que pareciera que el problema era ir a la iglesia. Pero entonces pasan un par de meses, un par de años, vuelvo a la iglesia. Entonces vuelve Dios a hablarme, vuelve y me motivo, y vuelve el diablo, vuelve y me ataca. Ciclos. Otro ejemplo de otro ciclo más. Gente que han cambiado más de iglesia que de lo que cambian de
camisa. Gente que cambia más de iglesia que lo que la samaritana cambiaba de marido. Entonces, ¿qué pasa, Yami? Entonces, ¿qué pasa? Ciclo, escúcheme. Ciclos. Llego a una iglesia. Wow, me siento bien. Los que han visto la película saben de lo que estoy hablando. Y me siento brutal. Y el pastor es bien chévere. El calvito ese es buena gente. Esa gente son cool, son chéveres. Pero entonces empiezan a suceder cosas que empiezan a desanimarme. Ya el pastor no me parece tan chévere porque el pastor está apretándome las tuercas. Ya entonces la cosa no me parece tan buena porque entonces la hermana Yasmin ya no me saluda. Entonces comienzan las situaciones. Entonces comienza la película en la mente. Entonces todo en el entorno está bien, pero tú tienes una película montada con John Travolta, Wesley Snipes, toda esa gente. Entonces me salgo de la iglesia, ¡pum! Y me voy para otra. ¡Fua! Y cuando llego a la iglesia nueva, ¡wow! Me siento bien. Pero entonces vuelvo otra vez el mismo ciclo. Y el mismo ciclo, y vuelvo otra vez la misma película con los mismos directores, con el mismo reparto, con el mismo libreto, con el mismo productor, con los mismos. Y vuelvo y digo, ¡bah! Ya tengo que orar para que Dios me mueva. ¡Fua! Y me voy para otra. ¡Sácata! Y cuando llego todo me parece cool, me parece chévere. Y vuelvo otra vez. ¡Fua! La película. ¡Fas! Diga conmigo, ciclos. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy hablando? Ciclos. Ciclos. Entonces caemos en los ciclos y no nos damos cuenta. Entonces cuando Dios nos está llevando a más, vienen los ataques, vienen las sobrecargas, vienen las situaciones, vienen las crisis, vienen los problemas, vienen aquí, vienen allá. Entonces el diablo va a buscar la manera de desenfocarme, de distraerme, de sacarme del camino. Entonces, entonces cuando el diablo logra desenfocarme acá, pues todo como que vuelve otra vez a su nivel. Entonces cuando yo quiero volver otra vez para lo que Dios estaba haciendo, pues empiezo otra vez, entonces vuelve el diablo con lo mismo, y sigue hasta que me saca del camino. Entonces, ¿qué pasa? Diga conmigo, ciclos. ¿Qué pasa? Cada vez que el pueblo de Israel caía en cautiverio, atento, cada vez que el pueblo de Israel caía en cautiverio y Dios le hablaba al pueblo de Israel, Pastor Aida, Dios cogía al reino que lo cautivaba y lo vencía. Le enviaba plagas como pasó en Egipto. Levantaba un rey como un David, o levantaba a alguien para que venciera al ejército que los cautivaba. Atento. Dios siempre hacía eso. O mandaba una plaga como hizo con Egipto, levantaba un guerrero que los que libertara al pueblo de Israel. Entonces el pueblo que oprimía al pueblo de Israel era vencido en batalla y el pueblo de Israel era liberado. Pero en esta ocasión, diga conmigo, ciclo, en esta ocasión Dios lo hizo diferente. Porque cuando usted busca en Jeremías capítulo 29, en el verso 4 dice: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que envía al exilio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes dependerá del bienestar de la ciudad. En otras palabras, Dios les está diciendo al pueblo de Israel: en esta ocasión no voy a levantar un guerrero para que venza al pueblo que los está oprimiendo. No. En esta ocasión no voy a enviar plagas para que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el del momento, los suelte. No. En esta ocasión ustedes van a comprar casa, van a vivir tranquilos, van a casarse, se van a multiplicar y van a orar para que Dios bendiga al pueblo que los está oprimiendo. Porque mientras el pueblo que los está oprimiendo es prosperado, ustedes
van a prosperar. En otras palabras, Dios les está diciendo: esta vez reaccionarás de manera distinta. Esta vez lo haremos distinto. Porque esta vez ustedes van a tener que vivir como si no estuviese pasando. Yo no sé si alguien me estará entendiendo en esta mañana. Vas a vivir como si no estuviese pasando nada. Vas a seguir viniendo a la iglesia aunque estés en desánimo. Vas a seguir adorando a Dios aunque te estén dando con todo. Vas a seguir ayunando aunque el diablo no te esté soltando. Vas a seguir caminando, no importa lo que pase. Esta vez lo haremos de manera distinta. Muchas veces los ciclos nos estancan y no nos damos cuenta. Tenemos que aprender a discernirlos y enfrentarlos. Yo he conocido gente que me han dicho: pastor, me he dado cuenta, y precisamente lo hablaba en mi trabajo con alguien. Me decía: yo me he dado cuenta que cada 3 años yo paso por el mismo proceso. Cada 3 años yo paso por la misma crisis, por la misma situación. Y cada 3 años es lo mismo, es lo mismo. Y cada 3 años estoy bien y doy ese bajón. ¿Qué tengo que hacer? Y trabajé la situación. Porque lo importante es discernir los ciclos en tu vida y aprender a enfrentarlos. Si tú sabes que cada vez que te dan una palabra viene un problema, y cada vez que viene el problema tú te alejas de Dios, te alejas del propósito, te alejas de la iglesia, en esta ocasión cuando te den la palabra y venga el desánimo, quédate en el lugar donde estás. Si tú sabes que cada vez que Dios te habla, si tú sabes que cada vez que Dios te entrega un milagro, si tú sabes que cada vez que Dios te está diciendo, porque hay gente que cada vez que Dios los va a posicionar a una nueva temporada, cada vez que Dios los va a posicionar a algo nuevo, viene un ataque y se salen del camino. Dile al que está a tu lado: esta vez quédate donde estás. Tenemos que aprender a vencer los ciclos y a romper con ellos. Yo he compartido anteriormente que a mí me pasaba igual. Yo tuve que aprender a vencer los ciclos, porque yo era de las personas que cuando yo emprendía algo y algo se ponía difícil, yo lo soltaba. Yo emprendía algo y cada vez porque en las dimensiones y en las temporadas de Dios, inicialmente nosotros nos vamos a sentir cómodos en la temporada en la que estamos. Esto es bien importante que usted lo sepa. Pero en el momento dado en que usted comienza a sentirse cómodo, que usted domine el terreno donde usted está, en el momento que usted se empieza a sentir cómodo, en ese momento es que Dios te va a empezar a empujar a algo mayor. Porque a la gente que Dios está llamando para cosas grandes, Dios nunca los deja en la zona de confort. Ay, yo me conformo con venir y cantar los sábados y ya. ¿Te sientes cómodo con eso? Sí. Prepárate que te van a jamaquear el piso para que vayas a algo mayor. Yo me conformo con venir a la iglesia, sentarme, levantar las manos, adorar a Dios e irme para mi casa. ¿Te sientes cómodo? Prepárate porque te van a jamaquear el piso para que vayas por algo mayor. Y a veces no logramos discernir qué es y lo que Dios quiere llevarte es algo mayor. Lo maravilloso de nuestro Dios es que en medio de este ciclo y en medio de este problema, Dios envía una palabra profética al pueblo de Israel. Y una palabra profética puede representar el inicio de un proceso. Escúchame bien, y si lo quieres anotar, anótalo. Una palabra profética puede representar el inicio de un proceso. Número 2, puede llegar en medio de un proceso para revelar los planes de Dios. En medio de ese proceso, número 1,
Una palabra profética puede presentar el inicio de un proceso. Número 2, puede llegar en medio de un proceso para Dios revelar los planes que tiene con ese proceso en tu vida. Y número 3, una palabra profética puede marcar la culminación de un proceso. Pastor, dame ejemplos. Número 1, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, Dios les dice: vayan al desierto porque les entregaré una tierra prometida. Ya Dios les había dado la palabra antes de que el desierto comenzara. Número 2, segundo ejemplo, en medio del proceso, este mismo ejemplo en este verso, en medio del cautiverio, Dios le dice al pueblo de Israel: no temas porque mis planes siguen vigentes. El ejemplo número 3, cuando una palabra que puede representar la culminación de un proceso, es cuando la viuda estaba a punto de morir con su hijo y el profeta Elías le dice: oye, dame de comer a mí primero, porque ciertamente si obedeces a Dios, hoy en tu casa nunca escaseará ni la harina ni el aceite. Esa palabra profética representó la culminación de un proceso en la vida de esta mujer. Por eso es que es tan importante las palabras proféticas. Las palabras proféticas no son para emocionar a la gente, no son para emocionar al pueblo. Aprendamos a tener responsabilidad con las palabras proféticas. Cuando a ti te hablen, grábelo, escríbelo, anótalo. Porque la gente ha tomado las palabras proféticas como algo de emoción. Y la palabra profética es un medidor espiritual de parte de Dios. Pero la palabra profética también representa la revelación del plan de Dios para la vida de alguien. Cuando un profeta te da una palabra, atesóralo. Porque cuando logras estar atento a la voz profética de Dios, a la voz profética correcta, esto te ayudará a saber dónde estás parado y hacia dónde tú vas. Y muchas veces vivimos en esos círculos, en esos ciclos. Y muchas veces vemos las palabras proféticas como eso mismo, como un ciclo. Recibo una palabra, me emociono, viene el ataque y me quito. Recibo una palabra, me emociono, viene el ataque y me quito. Viene la palabra profética, me emociono, recibo el ataque y me quito. Pero es bien importante que tú entiendas algo, ya voy cerrando. Dios a través del profeta le dice: porque yo sé los planes que tengo para contigo. Yo tengo un plan, y no es como el de Ricardo Rosselló. Yo tengo un plan, pero un plan que verdaderamente funciona. Yo tengo un plan que es eterno. Yo tengo un plan para darte un futuro y una esperanza gloriosa. Yo tengo un plan donde tú verás mi mano obrar como nunca antes lo pensaste ver. Yo tengo un plan donde verás el milagro, la sanidad que te he prometido. Pero ese plan tiene que ver con un presente y con un futuro. Porque si bien es cierto que tu pasado fue perdonado, tu pasado no determina tu futuro. Escúchame bien, tu pasado fue perdonado. Pero, diga conmigo, pero. Esta es la parte que a veces nos gusta. Tu pasado fue perdonado, pero hubo semillas que sembraste, las cuales cosechaste hoy, y tienes que enfrentar la cosecha por más difícil que sea. Y lucha. Quisiera decirte que todo se quedó atrás. Quisiera decirte que todo se quedó ahí. Pero hay decisiones que tomamos en el pasado. Hay semillas que sembramos que las estamos enfrentando hoy. ¿Cuántos adoran a Dios? Así que enfrenta la cosecha con dignidad, por más difícil que sea. Pero si quieres asegurar un futuro glorioso, encárgate de sembrar una buena semilla en tu presente. Porque fíjate que el pueblo de Israel, Dios le dice al pueblo de Israel: les voy a asegurar un futuro. Les voy a asegurar un futuro glorioso y esperanzador. Pero invóquenme. Pero acérquense a mí. Pero arrepiéntanse. Pero vuélvanse a mí. Porque toda palabra profética, y esto que no se te olvide, porque la gente, ay, que Dios no me ha dado lo que me prometió. ¿Qué estás haciendo tú?
con lo que Él te habló. Porque todos pensamos que la palabra profética, el hecho de que Dios te la dé, tiene que ser un sí, tiene que ser un amén y punto. Pero las palabras proféticas están condicionadas. Hay que trabajar por esa palabra. Hay que sacrificarse y trabajar por esa palabra. Entonces Dios le dice: arrepiéntanse y vuélvanse a mí, porque yo tengo un plan, yo tengo un futuro. Pero es imposible disfrutar del plan de Dios si sigo, y quiero que escuches esto con tu espíritu, con tu corazón. Es imposible disfrutar del plan de Dios, de ese plan que me dice Jeremías 29. Es imposible disfrutar de ese plan si sigo aferrado a los míos. Debo aprender a renunciar a mis planes para abrazar los planes de Dios. No puedes disfrutar de un futuro glorioso si no aprendes a pasar la página de tu presente correctamente. A lo mejor el presente que estás viviendo hoy no es tan glorioso y no es tan poderoso. Pero hoy Dios te dice en esta mañana: yo sé y estoy claro en los planes que tengo para contigo. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro glorioso y esperanzador. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo lo responderé. En otras palabras, una vez aprendí de un apóstol amigo, el apóstol Víctor Sanabria: para poder interpretar algunos textos tienes que leerlos de abajo hacia arriba y tendrás la interpretación. Dice: entonces me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. O sea, para que se cumpla lo de los planes de bien y no de mal, tenemos que aplicar de abajo para arriba, ir a Él, suplicarle, invocarle, y Él nos escuchará. Entonces se cumplirán los planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Pero es imposible disfrutar de ese futuro. Es imposible, hubiera sido imposible, porque al final del día Dios le da la libertad al pueblo de Israel del cautiverio. Dios le da la libertad. Pero es imposible, hubiera sido imposible que ellos vivieran esa libertad si ellos no hubiesen cambiado la ecuación, la manera de cómo trabajar su cautiverio. Dios y el pueblo siempre reaccionaban de la misma manera. Esta vez Dios les dijo: esta vez lo voy a hacer distinto. Y le dijo al pueblo: lo haremos distinto. No voy a enviar un guerrero, no voy a enviar una plaga. Vivan como si ya estuviesen en la tierra prometida. Por eso cuando una madre viene a donde mí y me dice: pastor, ora por mi hijo para que Dios lo saque de la cárcel, yo le digo con todo respeto y con toda empatía y con todo cariño: yo no voy a orar para que Dios saque a tu hijo de la cárcel. Yo voy a orar para que tu hijo sea libre mentalmente y espiritualmente. Porque si tu hijo es libre mental y espiritualmente, Dios le va a abrir la cárcel. Porque va a empezar a vivir dentro de la cárcel como si no estuviese en ninguna. Dios le dijo al pueblo de Israel: vivan como si ya estuviesen en la tierra prometida. Vivan, multiplíquense, siembren, cosechen, cásense, sigan su vida normal. En otras palabras, ignoren lo que está pasando a su alrededor. Desconéctense de lo que el enemigo quiere susurrar y quiere hacer en sus vidas. Más bien oren para que el pueblo de Babilonia sea prosperado y sea bendecido. Entonces les puso una ficha el tranque. ¿Por qué les puso la ficha el tranque? Porque el pueblo de Israel siempre decía: Dios mío, este pueblo que nos está oprimiendo, acábalos, mátalos, aplástalos. Pero ahora el pueblo de Israel tenía que decir: bendícelos, multiplícalos,
Porque no hay nueva temporada y no hay futuro glorioso si primero tu corazón no transiciona. Ponte de pie. No hay futuro glorioso. No hay esperanza gloriosa ni futuro esperanzador si tu corazón no transiciona. Por eso esta vez el pueblo de Israel no podía decir: Dios mío, mira este pueblo que nos está oprimiendo, mátalo, aniquila a nuestros enemigos, ponga a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies, que tu juicio se derrame sobre nuestros enemigos. No, esta vez no solamente, ay Dios mío, esta vez no solamente Dios dijo vamos a hacerlo distinto. Esta vez el pueblo tuvo que hacerlo distinto, pero esta vez el pueblo tuvo que orar de forma distinta. Porque en vez del pueblo decir: ay, líbranos de nuestros enemigos, ahora el pueblo tenía que decir: bendice a nuestros enemigos, multiplica a nuestros enemigos. Cambiaron la oración, cambiaron. Rompe con los ciclos. Rompe con los ciclos. Llevas 20, 30, 40 años haciéndolo de la misma manera. Cambia tu forma de hacer las cosas. Cambia tu forma de ver las cosas. Cambia tu manera de orar. Cambia tu manera de reaccionar ante los ataques. Antes los ataques te sacaban de la iglesia. Antes los ataques te hacían cambiar de iglesia. Antes los ataques te hacían cambiar de marido, de esposa. Antes los ataques te hacían cambiar de trabajo. Y el enemigo te empujó hacia una inestabilidad de cambia y cambia y cambia y sin una estabilidad, porque eso es lo que el enemigo quería. Ahora tú te vas a establecer y tú le vas a decir a Dios que tu plan se cumpla. Cambia lo que tengas que cambiar, quita lo que tengas que quitar, pero yo no soy el que me voy a mover. Eres tú, Dios, el que harás en mi vida lo que tengas que hacer. Porque no es lo mismo moverme yo, que sea Dios quien mueva las cosas. No es lo mismo moverme yo ni hacerlo yo, que sea Dios quien lo haga. Yo recuerdo una vez en toda mi vida yo solamente pertenecí a 2 iglesias. A 2 iglesias. Y recuerdo que en la última las cosas se pusieron difíciles. Porque sí, se ponen difíciles. Porque sí, pasan cosas que no nos gustan. Porque sí, pasan procesos. Porque en la iglesia está llena de humanos. Y aunque la iglesia es de Dios, la gente que está son seres humanos y cometemos errores. Los pastores no son perfectos, los líderes no son perfectos, los que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos en la fe no son perfectos. Y hay cosas que van a pasar. Y yo recuerdo que cuando la cosa cambió, empezaron los procesos. Estuve año y medio, año y 5 meses. Y vinieron oportunidades y vinieron ofrecimientos de ministerio en otros lugares. Vente, chico, ¿qué tú haces allí? Sentado, pudriéndote, donde no reconocen tu llamado. Vente donde no, allá no te honran, no honran tu manto. Vente, pillo, cállense la boca y dejen que Dios me procese. Año y medio. Y cuando la pastora me dio la salida, entonces yo salí al pastorado. Pero aguanté año y medio. Vinieron ofrecimientos de otros pastores: vente para acá para que me dirijan la adoración, vente para acá para que me levantes el ministerio de oración, vente para acá para esto, vente para acá para lo otro. Y yo que no. Y yo ahí, que sea Dios quien lo haga, que sea Dios quien lo haga, que sea Dios quien lo haga. Dios sanó tanto mi relación con esa persona que hoy por hoy nos vemos como si nada hubiese pasado. Porque uno tiene que aprender a pasar la página, soltar para abrazar el futuro de Dios. Que hay gente que no lo hace, allá ellos, pero usted hágalo. Porque hay gente que no va a pasar la página con usted, pero en lo que esté en sus manos hacer, hágalo.
Porque Dios te está asegurando un futuro glorioso. Dios te está diciendo: lo que tengo para ti es grande. No permitas que nada en tu corazón te atrase ni te estanque. No permitas que los ciclos. Estoy 3 meses bien, al cuarto mes vuelvo a lo mismo. Estoy 5 meses bien, al sexto mes vuelvo a lo mismo. El problema no es tener la batalla, porque todos la tenemos. El problema es esperar, cambiar, para entonces dar el paso, como decía Carla. Ponte en las manos de Dios para que sea Él quien te cambie, quien te rompa, quien haga lo que tenga que hacer. Pero rompe con los ciclos para que puedas abrazar lo que Dios tiene para ti. Padre, en esta hora, Señor, yo he predicado tu palabra.